Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos con la hidrólisis de sales. Es decir, otro concepto que el alumno tiene que tener claro es que las sales, recuerden que proceden como producto de la reacción de neutralización, ácido más base para dar sal más agua. Bueno, pues como ya dije en el vídeo de la neutralización, la reacción de neutralización no implica que la disolución final sea neutra. Es simplemente el nombre o la palabra que designa ese tipo de reacción, ácido más base para dar sal más agua, y por ende tampoco las sales son neutras. Vamos a ver casos en el que sí es cierto que la sal va a ser neutra, es decir, cuando yo coja una sal, la disuelva en agua, va a mantener el pH del agua en 7, por tanto se denominará que la sal es neutra. Sin embargo, hay otras sales que al disolverlas en agua reacciona alguno de los iones con el agua y por tanto vamos a obtener iones oxonio o iones hidróxido y por tanto disminuirán o aumentarán el pH del agua. De ahí que se denominarán sales ácidas o sales básicas. Entonces, antes de empezar a ver todos los casos que necesitamos aprender, que son 4, antes vamos a repasar los ácidos y las bases que suelen salir en los ejercicios, en los problemas, en los exámenes, a modo de repaso. Entonces, recuerden que vamos a tener ácidos fuertes y bases fuertes. Eso significa que que se encuentran totalmente disociados. Entonces, vamos a coger y vamos a aumentar un poquillo la pantalla para que nos sea más fácil. Aquí lo tienen, ácidos fuertes y bases fuertes, aquí no va a haber equilibrio, por tanto se encuentra totalmente disociado. Realmente no existe una constante de equilibrio, al estar totalmente desplazado es un formalismo. Realmente lo que vamos a tener son las especies que tenemos como producto. Vamos a recordar que como ácido fuerte pues teníamos el ácido perclórico, el ácido nítrico, el clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico, ¿vale? Estos son los ácidos fuertes. Recuerden que les dije, todo aquello que no sea fuerte automáticamente va a ser débil. Evidentemente os puse un par de ellos de los débiles, ahora los vamos a ver, pero no son ni mucho menos eso. Son muchísimos más, una bibliografía entera de ácidos débiles. Por otro lado, teníamos como base fuerte, considerábamos todos los hidróxidos de los alcalinos y alcalino-térreo. Aquí he puesto 4, pues el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio o el hidróxido de calcio, el hidróxido de magnesio, ¿vale? Se consideran bases fuertes. Recuerden que al estar totalmente desplazados hacia la derecha, eso significa que la concentración va a ser, en este caso, pues la misma. Pues vamos a repasarlo. En el caso de los ácidos fuertes, imaginemos que aquí tuviésemos una concentración 0,25 molar, pues eso significa que la concentración de los iones yoduro también será 0,25 molar y la concentración de los protones, pues 0,25 molar, ¿vale? En el caso de las bases, vamos a poner alguna que no sea una reacción mol-a-mol, por ejemplo, esta última que tenemos aquí, el hidróxido de magnesio. Recuerden aquí que tenemos que tener cuidado con este 2, ¿vale? Este coeficiente estequiométrico. Es decir, que si a mí me dicen una concentración 0,25 molar de hidróxido de magnesio, en el caso de los iones magnesio sí coincidirá, porque la reacción, si se fijan, sí sería por un mol de hidróxido, un mol de estos iones, será la misma, sin embargo, aquí no. Aquí realmente la concentración de los iones hidróxido, pues tendremos que multiplicar ese 0,25 por 2, es decir, la concentración será 0,50 molar, ¿vale? A modo de resumen. Por otro lado, tenemos los ácidos y las bases que eran débiles, vamos a recordarlas. En este caso, de los ácidos débiles o bases débiles, existe un equilibrio y por tanto su correspondiente constante de equilibrio, pues teníamos por un lado el ácido acético, ¿vale? Pues siempre recuerden que según la teoría de Bronsted-Lowry, en este caso va a ser un ácido porque le va a ceder un protón, en este caso al agua, actúa como un ácido de Bronsted-Lowry y se transformará en su base conjugada, que será el ion acetato. Bueno, pues planteamos el equilibrio, aquí se generarían los iones oxonio y después de aplicar la ley de acción de masa, pues tendríamos la correspondiente constante de acidez para los problemas que correspondan. También habíamos comentado que el ácido cianhídrico pues también era un ácido débil. Una vez que le cede el protón al agua, se transformaría en su base conjugada, que sería el ion cianuro. No solamente coloco el ion, sino también el nombre para repasarla. Y con su correspondiente constante de acidez.
También otro de los ácidos que habíamos indicado que eran débiles era el ácido fluorhídrico, pues su base conjugada en este caso será el ion fluoruro, por la misma razón, le cede un protón en este caso al agua. Y por otro lado, otro de los ácidos que también solían salir bastante, eran bastante recurrentes en los ejercicios, los exámenes y demás, era el ácido benzoico, que se generaría como base conjugada después de ceder el protón al agua, el ion benzoato. No significa que sean estos, insisto y lo he repetido 20.000 veces. Si a mí me dijeran el ácido nitroso, el ácido cloroso, pues evidentemente un alumno tiene que saber plantear dicho equilibrio. Recuerden, todo aquello que no sea fuerte automáticamente será débil y siempre con la misma estructura. Siempre lo enfrentamos con el agua, cediéndole el protón y que se vea muy claro todas las especies que actúan en el equilibrio, tener cuidado con los estados de agregación, en este caso colocar que están en disolución acuosa, las cargas, por favor, y formular bien la ley de acción de masa, ¿vale? Aquello que ya vimos en los correspondientes ejercicios de equilibrio ácido-base. Y por último, recordarles las bases débiles, que casi siempre, pues bueno, de alguna manera se recurre bastante al amoníaco, como vemos aquí. En este caso, al ser una base de Bronsted-Lowry, recuerden que según esta teoría son aquellas especies que en disolución acuosa captan un protón. En este caso, ¿de dónde lo van a captar? Bueno, pues del agua, ¿no? Captaría este protón generando el ácido conjugado, que sería el ion amonio, y en este caso, pues el correspondiente ion hidróxido. Y al aplicar la correspondiente ley de acción de masa, pues su constante de acidez. También habíamos hablado que en el caso posible de alguna otra base que no fuera el amoníaco, habíamos hablado de las aminas. Bueno, pues aquí os he colocado a modo de ejemplo otras dos aminas, que podrían ser o la metilamina o la fenilamina, como tienen en pantalla. ¿Vale? ¿Por qué he empezado el vídeo recordando los ácidos y las bases que necesitamos sabernos? De alguna manera, sobre todo, insisto, lo fuerte. Bueno, porque precisamente va a ser la base de la hidrólisis de sales. Necesitamos saber de qué ácido y de qué base van a proceder determinados iones. Y vamos con ello. Bueno, vamos a empezar con el primer caso, que es una sal que procede de un ácido fuerte y una base fuerte. Evidentemente tenemos 4 casos, pues son 4 combinaciones. Ahora lo borraré, pero fíjense que una sal puede proceder de un ácido fuerte con una base fuerte y me generará evidentemente la sal más el agua correspondiente, pero también puedo combinar un ácido fuerte con una base débil, también me generaría la correspondiente sal más agua. Puedo combinar un ácido débil con una base fuerte, la sal más agua, y puedo combinar un ácido débil con una base débil y me generará la sal. Bueno, pues vamos a ver todos estos 4 casos, es decir, estas sales, de qué ácido y de qué base van a proceder. Por eso necesito que sepan perfectamente esos ácidos y esas bases. Entonces, el caso que vamos a ver ahora va a ser una sal que proceda de un ácido fuerte y una base fuerte. Evidentemente este es el título, pero ustedes tienen que saber ahora de qué ácido y de qué base van a proceder. Entonces, vamos a suponer el primer ejemplo que tenemos aquí. El cloruro de sodio. Esta sal que tenemos ¿es ácida, es básica o es neutra? Eso lo vamos a justificar de la siguiente manera. Entonces, aquí está especificado y redactado, insisto, el ejercicio. Así que es preferible que lo atiendan porque al final va a ser un copia-pega. Prefiero que lo entiendan, que lo comprendan y luego ya, como lo tienen aquí, pues ya tranquilamente en casa lo estudian. Pero los pasos son los mismos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esta sustancia que me están indicando, disociarla, y la disocio en sus correspondientes iones. Las sales binarias ya vimos en solubilidad, la manera en la que se disocian, aquí no tendría que haber problema. El cloruro de sodio se disociaría en los iones sodios y el ion cloruro. Pues aquí está la clave. Este sodio, ¿de dónde va a proceder? ¿De qué ácido o de qué base procede? Y el ion cloruro, ¿de qué ácido o de qué base procede? Si ustedes se lo saben, o sea, se saben esa lista de ácidos y bases que yo les di, automáticamente sabrán que los iones sodio ¿de dónde van a proceder? Del hidróxido de sodio. ¿Y cómo lo demuestran? Disocian el hidróxido de sodio y ahí es donde se ve este señor. Evidentemente, estos iones sodio proceden de esta base. Es por eso que no sufren hidrólisis y aquí está la clave. Entonces, necesito que ahora me escuchen y copien estas frases que les voy a indicar porque esto es importantísimo. ¿Cómo sé si una sal va a sufrir hidrólisis? Es decir, ¿cómo sé que los iones
en los que se disocia la sal va a reaccionar con el agua o no? Pues muy sencillo. Si esos iones proceden de una sustancia fuerte, no reaccionan con el agua. Si esos iones proceden de una sustancia débil, sí reaccionarán con el agua. Así de simple. Claro, si el alumno domina y sabe perfectamente cuáles son los ácidos y bases que tiene que dominar, pues automáticamente tú sabes si es fuerte o si es débil. Y por tanto sabrás si reaccionará o no reaccionará con el agua. Claro, si no te lo sabes, pues entonces te van a coger. Así que por favor, mírense y estudiense esos ácidos, y por eso empecé el vídeo recordando esos ácidos y esas bases. Así que, retomo el enunciado. Necesito saber, una vez que yo he disociado este ion sodio y este ion cloruro, ¿de dónde proceden? ¿Vale? Pues este ion sodio procede de una base fuerte. Lo demuestro así. Y por ello, ¿vale? Los iones sodio no sufrirán hidrólisis. Es decir, estos iones, cuando se encuentren con el agua, no reaccionan. Es decir, se quedarán por ahí en disolución como iones sodio. ¿Y qué le pasa a los iones cloruro? A los iones cloruro también le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque proceden de un ácido fuerte. Aquí están, aquí te lo demuestro, planteándote la disociación del ácido clorhídrico. Y por ello, esos iones cloruro no van a sufrir hidrólisis, porque proceden de un ácido fuerte. Así que estos iones, cuando se encuentren con el agua, no sufrirán hidrólisis. Es decir, que cuando yo vaya a disolver el cloruro de sodio en agua, ¿qué es lo que voy a tener? Pues iones sodio, iones cloruro en disolución acuosa. Es decir, el pH del agua no va a verse afectado, será 7. Y por eso se dice que el cloruro de sodio es una sal neutra. Así es como se aborda un problema, en este caso a la hora de justificar si esa sal es ácida, básica o neutra. O dicho de otra manera, la hidrólisis de sales. Entonces ya hemos visto el primer ejemplo, es decir, la sal que procede de un ácido fuerte y una base fuerte. Vamos a ver los 3 ejemplos que nos faltan. Vale, el siguiente ejemplo que coloco aquí es el nitrato de amonio. Bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Disociar el nitrato de amonio. Y el nitrato de amonio, al disociarlo, veo que se generan iones amonio e iones nitrato. Vale. ¿Los iones amonio de dónde procederán? ¿Dónde veo yo en los ejemplos que debería saberme los iones amonio? Pues está claro, de una base débil, del amoníaco. Entonces, al proceder de una base débil, estos señores sí van a reaccionar con el agua, sí van a sufrir hidrólisis. Entonces recuerden que si esto es una base, los iones amonios, ¿qué eran? El ácido conjugado. Entonces, si es un ácido, según la teoría de Bronsted-Lowry, ¿qué va a hacer? Cederle un protón al agua. Entonces, fíjense que al cederle un protón genera amoníaco y se generan iones oxonios. Es decir, este tío, cuando al disolverlo reaccione con el agua, que en este caso sí reacciona, va a generar iones oxonios. Es decir, que a priori yo ya estoy viendo que este pH va a disminuir. Va a ser un pH ácido. El pH ya no va a ser 7, el del agua, como en el caso anterior. Va a ser menor que 7. ¿Y a los iones nitrato qué le va a pasar? Pues oye, los iones nitrato proceden de un ácido fuerte. Y como proceden de un ácido fuerte, ya hemos dicho que todo aquello que proceda de uno fuerte no reacciona con el agua, no sufre hidrólisis. Por tanto, aquí lo tenemos. Estos iones nitrato, cuando se encuentren con el agua, no hay reacción. Estarán estos iones. Así que como conclusión final, por eso colocamos aquí, por ello, cuando nosotros disolvamos este nitrato de amonio en agua, ¿qué es lo que vamos a tener? Por un lado vamos a tener los iones nitrato en disolución, disueltos, porque no van a reaccionar, pero, aquí viene la clave, los iones amonios sí reaccionan con el agua, generando o liberando iones oxonios, y por eso el pH será inferior a 7. De ahí que se diga que el nitrato de amonio sea una sal ácida. Aquí tendríamos la justificación a una sal que en este caso procede de un ácido fuerte y una base débil. Siguiente caso, ¿qué nos ocupa? En este caso, este compuesto, el cianuro de potasio. Cianuro de potasio. Pues hacemos lo mismo. Cojo y disocio dicha sal en los iones potasio y los iones cianuro. ¿Estos iones potasio de dónde proceden? ¿Estos iones cianuro de dónde proceden? Pues es lo que vamos a justificar ahora. Los iones potasio proceden de una base fuerte. Aquí lo justifico. Por tanto, yo ya sé que esos iones no van a sufrir hidrólisis, porque hemos dicho que todo aquello que proceda de una especie fuerte no va a reaccionar con el agua. ¿Pero qué le pasa a los iones cianuro? Oye, los iones cianuro
proceden de un ácido débil, que es el ácido cianhídrico. Cuidado, ahora sí, al proceder de una especie que es débil, en este caso un ácido, sí va a reaccionar con el agua, ¿vale? Aquí es donde veo de dónde proceden, de un ácido débil, y estos señores, los iones cianuro, sí van a reaccionar con el agua. Fíjense que los iones cianuro no tienen protones, no tienen hidrógeno, por tanto lo único que puede hacer es captarlos. Y ya sabemos, según la teoría de Bronsted-Lowry, que si los captan, actúan como una base. Al captarlos generaría el ácido cianhídrico y este agua generaría la base conjugada, que sería el hidróxido, los iones hidróxido. Bueno, pues como conclusión final, ¿qué sacamos? Pues mira, por un lado vamos a tener los iones potasio disueltos, ¿vale? Porque no van a reaccionar con el agua. Sin embargo, los iones cianuros, como sí reaccionan, ¿qué es lo que vamos a tener? Iones hidróxidos. Se van a liberar iones hidróxidos. Por tanto, lo que van a hacer es aumentar el pH del agua. Por eso el pH final será mayor que 7. Va a estar por encima de 7. De ahí que el cianuro de potasio, cuando lo disolvamos en agua, tendrá un pH básico. Es una sal básica. Entonces, ya llevamos, si os fijáis, una sal que procede de un ácido fuerte y una base fuerte, una sal que procede de un ácido fuerte y una base débil, y una sal que procede de un ácido débil y una base fuerte, que es este que tenemos aquí. El último caso que nos queda, ¿cuál sería? Pues débil-débil, ¿no? Será una sal que proceda de un ácido débil y una base débil. Bueno, pues aquí lo tenemos. Un ejemplo de una sal que proceda de un ácido y una base débil, el acetato de amonio. Bueno, pues igual. Esto siempre es un copia-pega. Lo primero que tienes que hacer es disociarlo, ¿vale? Pues el acetato de amonio se disocia en iones amonio más iones acetato. Vale. Estos iones amonios, ¿de dónde proceden? De una base débil, que es el amoníaco. Aquí te lo demuestro. Y por tanto, como procede de una base débil, sí va a reaccionar con el agua los iones amonio, cediéndole un protón y generando iones oxonio. ¿Y qué le va a pasar a los iones acetato? Pues también. Resulta que los iones acetato, como proceden de un ácido débil, sí van a reaccionar con el agua. Y fíjense que en este caso captan protones. Así que están actuando los iones acetato como una base de Bronsted-Lowry, generando el ácido acético y los iones oxonio. Entonces, aquí, realmente, cuando tenemos que, por un lado, se generan iones oxonio y iones hidróxido, lo primero que suele pensar el alumno es, tate, estos dos se neutralizan generando agua y el pH es neutro. Cuidado. Cuidado porque recuerden que todo esto tiene sus correspondientes constantes de equilibrio. En este caso, una constante de acidez y una constante de basicidad. Aquí vamos a colocarlo. Aquí tendríamos una constante de acidez, mientras que aquí tendríamos una constante de basicidad. En este caso, el equilibrio va hacia la formación de amoníaco y hacia la formación de ácido acético. Claro, si el valor de la constante K sub A es igual al valor de la constante K sub B, ¿qué le pasan a estos dos equilibrios? Que están desplazados hacia la derecha de la misma manera. Entonces, si están desplazados hacia la derecha de la misma manera y con la misma concentración, lógicamente, la concentración de iones oxonio y la concentración de iones hidróxido será la misma. Por tanto, en este caso, el pH sí será 7. Pero, ¿qué ocurre si el valor de la constante de acidez es mayor o superior que el valor de la constante de basicidad? Ahora, este equilibrio está más desplazado hacia la derecha que el de la base. Y, por tanto, se va a generar mayor cantidad de iones oxonio que de hidróxido. Es decir, favorece la especie ácida o gana el ácido, para entendernos. Por eso el pH resultante final de esa sal será ácido, es decir, menor que 7. Y el otro caso que podríamos abordar sería pues, el caso en el que el valor de la constante de basicidad, es decir, la base sea superior al del ácido. Claro, si la base es superior al ácido de la constante, ahora es este equilibrio el que está más desplazado hacia la derecha y por tanto habrá mayor cantidad de iones oxonio de hidróxido que de oxonio y por eso al final el pH será básico, es decir, el pH resultante será mayor que 7. Esto se hace de una manera cualitativa, ¿vale? Como yo acabo de hacer aquí, a no ser que el problema te diga cuáles son las constantes, y entonces sí podrías decir mayor, menor o igual a 7, en función de lo que acabo de decir, pero ya les digo que normalmente en el caso en el que se pregunte esto en un examen,
Aquí simplemente se justificaría que dependiendo de los valores de las constantes, pues el pH resultante dependería de dichas de esos constantes, lógicamente, y así tendríamos pHs neutros, ácidos o básicos. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, aquí tenéis los 4 ejemplos de la hidrólisis de sales y espero que os sean de ayuda. Un fuerte abrazo. Chao.